Hoy nos corresponde estudiar el capítulo 40 del Génesis, donde habla de cómo José es puesto en la cárcel. En Génesis, en el capítulo 39, versículos 19 al 20, relatamos cómo la esposa de Potifar intentó seducir a José, pero él la rechazó y enfurecida la señora lo acusó falsamente de intentar violarla. Y como consecuencia de esa acusación falsa, pues José enojó mucho a Potifar, que era su jefe, y él lo arrestó, lo envió a la cárcel injustamente. Y por eso en esta noche, en el capítulo 40 del libro del Génesis, vamos a ver cómo José es asistido por Dios, aún estando en la cárcel. En la antigüedad, mis amados, en muchas culturas, incluida la cultura egipcia, las leyes y los procedimientos no siempre se apegaban a la justicia y a la equidad, porque si así hubiera sido, a José le hubieran hecho un juicio y José hubiera podido comprobar su inocencia. Pero en ese entonces, a menudo se tomaban decisiones impulsivas, arbitrarias, que resultaron precisamente en que José fuera encarcelado. Y vemos que incluso uno de los compañeros que se le encargaron a él es condenado a muerte, sin un juicio justo como debería ser. Entonces, el relato del Génesis, vemos nosotros que José fue encarcelado injustamente. Lo podríamos ver desde ese punto de vista. Sin embargo, José fue llevado a la cárcel con un propósito. Y el propósito de él estar en la cárcel se cumplió de una manera muy sorprendente. ¿Por qué Potifar envió a la cárcel a José? Yo creo que por proteger su honor, su reputación, aunque yo creo que en el fondo del corazón de Potifar, su jefe, que le había dado toda la confianza, que le había puesto sobre toda su casa, yo creo que en el fondo él dudaba de su culpa, ¿sí? Pero pues tenía que creerle a su esposa, y si hubiera desestimado la acusación, a lo mejor su autoridad, su credibilidad podrían haberse afectadas. También tenía que apegarse a la ley y a la justicia egipcia. Y en la antigüedad, mis hermanos, los egipcios que eran acusados de cualquier falta, pues eran tratados con severidad. Potifar pudo haber creído que era su deber cumplir con las leyes y procedió a encarcelar a José. Y sin duda, la pérdida de confianza de Potifar en la persona de José, yo creo que fue un momento difícil para ambos, porque el hombre le había entregado todo, le había puesto de administrador de toda su casa. Cuando empezamos un trabajo, o cuando empezamos una relación, o cuando empezamos algo con alguna persona, toma tiempo que uno tenga confianza con esa persona, ¿sí? Pero esa es tan frágil que en un momento cualquier cosa, ¡prum!, se puede quebrar.
¿sí? Y eso fue lo que le pasó a Potifar. Él había construido una confianza en José, lo había puesto sobre todas las cosas, pero llegó el momento en que es acusado falsamente y la confianza que Potifar tenía en José, pues se va al piso. Imagínense ustedes un amigo en quien han depositado tanta confianza y que en un momento fuera acusado de un delito contra ustedes mismos. E inmediatamente ustedes pierden la confianza con esa persona. Por eso nosotros debemos cuidar la confianza, que seamos hombres y mujeres confiables. Porque cuando alguien confía en otra persona y esa confianza se va desquebrajando debido a circunstancias, entonces es algo que no es bueno para las dos personas. Y probablemente Potifar se sintió traicionado, confundido, decepcionado, que es la palabra más indicada, por la conducta de José. Y tenía la obligación de seguir la ley de Egipto y mantener el orden, y el hombre envió a la cárcel a José. Miren lo que puede hacer una acusación falsa, una mentira, un chisme. Eso es complicado, porque a veces cuando no se conoce la verdad, y esto en todas las relaciones a veces ocurre, ¿sí? Esto ocurre en las parejas, esto ocurre entre amigos, y a veces uno se siente en la encrucijada entre ¿qué voy a hacer? ¿Voy a mantener la paz de mi hogar o voy a proceder dentro de mi ética y no voy a soportar una acusación que es falsa? Entonces, creo yo que la historia de José, en primer lugar, es un ejemplo de cómo a veces situaciones injustas y difíciles pueden ocurrir en nuestras vidas. Incluso cuando se les ha otorgado confianza y se han comportado de una manera correcta, pero viene la traición, viene la acusación falsa. Abramos la Biblia allí en los versículos que vamos a estudiar, ¿sí? Y démonos cuenta de algo, ¿sí? ¿Qué pasó? Versículos 20 al 23, hay algo que me llamó mucho la atención. Nosotros cargamos la bendición de Dios. Y dice el versículo 20, pero el Señor estaba con José y lo trató con bondad, concediéndole el favor del jefe de la cárcel. Aquí hay una enseñanza muy profunda, ¿sí? Imagínense que al hombre lo envían a la cárcel, pero el administrador, el director de la cárcel, le cae bien José. José era un tipo que se ganaba a la gente con su apariencia, con su bondad, con su carácter, con su fidelidad, con su integridad. El director de la cárcel le cayó en gracia y dice que puso a José a cargo de todos los presos. O sea que José en la cárcel también tenía liderazgo. Y dice que él se encargaba de todo lo que se hacía allí en la cárcel. Hermanos, eso es cargar la bendición de Dios. Y el jefe de la cárcel, que no se preocupaba por nada, porque todo se lo había encomendado a José. En otra versión dice que le dio las llaves de la cárcel. Imagínense ustedes, ¿a qué preso
le van a dar las llaves de la cárcel. Pero José era una persona tan de confianza. Imagínense, Potifar lo puso sobre toda su casa. Y ahora allí en la cárcel, que se suponía que era un lugar donde José iba a estar pues amargado, triste, sin esperanza, como dice la canción, sin ilusiones. El hombre no se echó a la pena, sino que el hombre comenzó a ver qué había para hacer. Y el jefe lo puso como su administrador, le dio las llaves y dice estas palabras que son las claves y espero que ustedes las subrayen. Dice, porque el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. ¿Ok? Mire, hermanos, este pasaje nos enseña que incluso en las circunstancias adversas, difíciles, desafiantes de la vida, incluso en esa situación en que nos encontramos a veces que no hayamos salida, que no sabemos qué hacer, la presencia y la bendición de Dios están acompañándonos como acompañó a José en la cárcel. ¿Ok? Entonces no te desanimes en medio de las pruebas y de las circunstancias. Si el Señor está contigo, Dios te va a hacer prosperar en todo. Recibe esa palabra. Recibe esa promesa. Diga, esa promesa es para mí. Porque aquí muestra a un José que se gana la confianza, que se gana el respeto de quienes lo están rodeando en la cárcel. Pero mis hermanos, la cárcel es un lugar bien tenebroso, ¿sí? Bien tenebroso. Y a veces la gente allá se adquiere respeto por ser los más fuertes y los más malosos. Pero aquí lo que dice la Escritura es que él se ganó el respeto de la gente porque el Señor estaba con él y porque el Señor lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Esta historia de mis hermanos, por eso es que me fascina a mí, porque aquí hay un ejemplo de fe y de confianza en Dios, de que nos puede sostener aún en medio o a través de las adversidades. Dios puede poner su mano y Dios nos puede bendecir. Y el jefe de la cárcel confió tanto en José, le dio toda la responsabilidad y le dio la administración, la supervisión de los presos. Y es notable que la presencia de Dios estaba con José. Estaba con José. Entonces, la historia de José en la cárcel es un ejemplo muy poderoso de cómo la integridad, la sabiduría, la fe pueden llevar a una persona a ganarse la confianza de los demás. A veces perdemos la confianza en la gente, pero nosotros somos portadores de la bendición de Dios. Nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, somos las personas más confiables de este mundo. Y en donde quiera que estemos, podemos mostrar esa confianza, esa integridad, esa sabiduría, esos dones que Dios nos ha entregado, incluso en medio de circunstancias adversas. Lo que yo creo de José, mis hermanos, es que todo es parte del plan. Mire, a veces pensamos que la vida cristiana es un jardín de rosas y que todo va a estar bien y que cuando somos cristianos nos hemos ganado la beca, la casa, todo. Es que nada nos va a salir mal, pero no es así. La realidad de la vida es que pasemos por dificultades, pero todas esas adversidades a veces son parte del plan de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios?
¿por qué llevó a José a la cárcel? Porque era la vía por la cual José llegaría más alto. Era la vía por la cual José cumpliría su sueño y llegaría a ser el segundo hombre más importante en todo Egipto. Entonces, mis hermanos, la cárcel fue parte del plan en la vida de José. Y es importante que a menudo, mis hermanos, nosotros enfrentamos pruebas, desafíos, pero entendamos que esos son parte del plan de Dios. ¿Qué está haciendo Dios? Forjando nuestro carácter. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto? Porque quería formar el carácter de una nación. Entonces, la historia de José nos ofrece lecciones sobre la fe, sobre la perseverancia, sobre cómo enfrentar las adversidades y cómo descubrir en medio de las dificultades los planes de Dios para nosotros. ¿Sí? Su encarcelamiento, mis hermanos, era importante, era una parte importante del plan de Dios para llevar a José al liderazgo que quería llevarlo. Mire, en Romanos capítulo 8, versículo 28, hay un versículo que siempre lo decimos y que tenemos que vivirlo, ¿sí? Y dice, y sabemos que a los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien, a los que conforme a su voluntad son llamados. Todas las cosas nos van a ayudar a bien. Esa prueba que estamos pasando en este momento, esa dificultad en nuestro hogar, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con la esposa, ¿será que Dios está forjando nuestro carácter? Tenemos que preguntarnos eso. Entonces, este versículo resalta que Dios tiene un propósito, un plan para la vida de aquellos que lo aman y confían en Él. Aunque en ocasiones las circunstancias pueden ser difíciles y parezcan imposibles, pero Dios puede usar incluso esas situaciones adversas para llevar a cabo un plan en nosotros y un propósito en nuestras vidas. Y en el caso de José, en la cárcel, yo creo que fue parte de los eventos que lo llevaron a cumplir el propósito divino de convertirse en una figura muy importante en Egipto. Y miren, este fue el camino por el cual José pudo reunirse con su familia. Entonces, esta fue la forma como Dios estaba cumpliendo esos sueños que había tenido José. Dios tenía un plan de cómo hacer que el plan de él se cumpliera. Y este es un principio, mis hermanos, que a veces los cristianos no entendemos porque queremos que todo Dios lo resuelva ya. No queremos pasar por dificultades. No queremos pasar por adversidades. No queremos enfrentar las luchas de la vida. Y la vida no es tan fácil. ¿Sí? Aunque no siempre entendamos completamente el propósito de Dios detrás de todos los acontecimientos, lo que a nosotros nos corresponde es confiar en Él. Sé que Dios está obrando, luego voy a confiar en el Señor. Y, mis hermanos, cuando somos probados y pasamos la prueba, Dios nos promueve. Esto es algo que le ocurre a José en diferentes circunstancias. Primero fue probado siendo vendido como esclavo, va esclavo en Egipto y en Egipto Dios lo promueve. Lo compra Potifar y ve que Dios está con él y lo pone sobre toda su casa. Ahora
la esposa de Potifar lo acusa falsamente, lo llevan a la prisión y Dios lo saca de la prisión al palacio. Entonces, mis hermanos, ¿qué está probando Dios? Dios está probando en José la integridad. Dios está probando en José la fidelidad. Él hubiera caído, hubiera podido acostarse con la mujer de Potifar, estaban solos y la señora había planeado todo para que él estuviera con ella, pero él fue fiel. Él dijo N-O, no. Él fue íntegro. Y cuando José muestra fidelidad y sabiduría, Dios lo recompensa y lo pone más alto. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, algo que me llama mucho la atención es que José tenía el don de la administración, porque era un administrador. Imagínate que la gente le decía, ¿sabe qué? Hágalo todo. Yo tengo plena confianza en ti, luego yo me voy a desentender de todo esto. ¿Quién no necesita una persona así? ¿Quién da esos dones? Esos dones los da Dios. Dios nos dota a nosotros con habilidades. Y ojalá que esas personas que quieren ser emprendedoras, Dios les dé ese don de la administración, porque esas habilidades fueron las que llevaron a José a ganarse todo. Es decir, donde quiera que él venía, él ponía las cosas en orden y la gente se quedaba admirada y decía, wow, este es el tipo que yo necesito en mi casa, en mi trabajo. Este es el tipo que yo necesito que administre las cosas, porque todo le sale bien. Y más reconocían que era Dios el que lo bendecía. Por eso, mis hermanos, debemos de pedirle al Señor que nos dé esos dones para que podamos recibir y hacer las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros. A veces Dios nos pone, nos da una tarea, nosotros le fracasamos y Dios dice, no, este no sirve para eso. Entonces nos quita esa bendición que Dios quería darnos a nosotros. En la cárcel, José es puesto como el que iba a cuidar a dos personajes que habían sido encarcelados por Faraón y que estaban ahí en la cárcel. Uno era el copero y otro era el panadero. Imagínense, estaban sirviendo en la casa de Faraón. Y el copero y el panadero, yo no sé, no se habla aquí qué falta cometieron, pero debió ser una falta no tan grave, yo creo. Sin embargo, los enviaron a la cárcel. Y el versículo 9 en adelante dice que estos hombres tuvieron un sueño. El copero dice que vio una vid con 3 ramas que comenzaban a brotar y a florecer. Y luego vio que las uvas maduras se convertían en vino y en una copa que él sostenía. Y el copero estaba perturbado porque no sabía cuál era el significado del sueño. Luego en el versículo 13 en adelante dice que José le interpreta el sueño y le dice, las 3 ramas que viste son 3 días que van a pasar. En 3 días el faraón manda por ti y te va a restaurar en tu oficio de copero. Los coperos eran los que servían y probaban el vino antes que el faraón lo tomara, por si el vino estaba envenenado o algo. Entonces ese copero le dice a José, te van a restaurar en tu trabajo. Como lo hacía antes, vas a ser sacado de la prisión.
Y luego le cuenta el sueño el panadero, versículos 16 al 19. Y el panadero, al ver que el copero había tenido un sueño con una interpretación positiva, entonces se lo cuenta a José. Y dice, yo en mi sueño llevaba 3 cestas con panes horneados en mi cabeza, pero las aves comían los panes del interior de las cestas. Es decir, que el panadero y el copero tuvieron sueños referentes al trabajo que hacían. Pero el del panadero fue que al hacer los panes, las aves venían y se las comían. Entonces, versículo 18 y 19, José interpreta el sueño y le dice, mira, las 3 cestas también representan 3 días. A este no le fue tan bien. Dentro de 3 días, el faraón te va a quitar el puesto y te va a ejecutar. Esas eran las aves que querían, que comerían su carne. Es decir, tú no vas a poder ser más panadero. Imagínense la situación, y así ocurrió. A los 3 días vinieron por el señor copero que salga y el señor panadero que también salga, pero para el paredón. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, imagínense eso. A uno le da una buena noticia y a otro le da una mala noticia. Pero hay un versículo, el versículo 14 y 15, y José al copero le dice, mira, como te van a restaurar, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Y te ruego que me hagas este favor. Habla con el faraón para que él me saque de esta prisión. ¿Y qué pasó? Él no cumplió la petición de José cuando lo restauraron. Mis hermanos, aquí esto me enseña a veces la ingratitud de la gente. La gente es ingrata por naturaleza. A veces la gente olvida fácilmente lo que uno hace por ellos, los actos de bondad. Hay gente que se van sin una causa justa. José había sido un instrumento de ayuda para el copero, pero este no mostró reciprocidad ni gratitud para hacer cumplir el simple favor que le había pedido José. Yo creo que algo que Dios nos debe enseñar es ser agradecidos con quien nos ha tendido la mano en un momento de necesidad, sobre todo con aquellos que han sido generosos y nos han ayudado en un momento de crisis. Pero por otro lado, también podemos ver aquí la mano de Dios. Dios estaba trabajando. Versículo 41, el capítulo 41, versículo 1. Dice que se menciona que después de 2 años completos, el faraón tuvo unos sueños perturbadores que nadie en su corte pudo interpretar. Y el tipo tenía interpretadores de sueños, magos, agoreros, todo lo que un hombre de poder puede tener. Los sueños de Faraón fueron los famosos sueños que lo sacaron de la cárcel para ir a interpretar al faraón 7 vacas flacas que él veía, y habían 7 vacas gordas, pero esto será la historia del próximo capítulo, que vamos a ver de cómo José pasa de la cárcel al palacio. ¿Qué conclusión tenemos en esta noche? Hay varias enseñanzas de esta parte de la historia de José. La primera, mis hermanos, porque el próximo jueves vamos a ver el capítulo 41, donde José sale de la cárcel. Pero todo lo que concierne al capítulo 40
me da varias enseñanzas. Anotemos estas enseñanzas prácticas porque son importantes. Primero, debemos perseverar en medio de la adversidad. Persevere en medio de la adversidad. Este es el consejo más grande que nos puede dar José en su historia. Mantengamos nuestra fe, mantengamos nuestra esperanza, mantengamos nuestra fidelidad, nuestra integridad. Incluso cuando enfrentemos situaciones difíciles o injustas, mantengamos la integridad. A pesar de ser encarcelado, José siguió confiando en Dios. Su fe se mantuvo activa, positiva. Que tu fe no desmayes en medio de la adversidad. Segundo, pidámosle a Dios que nos dé dones y talentos, que nos dé esas habilidades que tuvo José para administrar fielmente, incluso para interpretar los sueños. ¿Sí? Esta historia nos da y nos enseña, nos recuerda la importancia de reconocer y utilizar nuestros dones, nuestros talentos en beneficio de la gente. La otra cosa práctica que aprendemos aquí es que ayudemos donde nosotros podamos. A pesar de su situación de estar en la cárcel, José se mostró dispuesto a escuchar a estos dos hombres. A uno no le fue tan bien, pero al otro sí. La otra cosa que yo aprendo de aquí es esperar el tiempo de Dios. Esperemos el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es perfecto. Sus planes se van a cumplir en su debido tiempo. Nosotros somos muy impacientes y a veces queremos ver las cosas ya. Pero Dios tiene un plan, un propósito. Y aunque José pasó años en prisión antes de ser liberado, Dios estaba trabajando en su vida para cumplir su propósito. ¿Qué otra enseñanza? Tengamos gratitud y reconozcamos lo que la gente hace por nosotros. Los cristianos a veces somos los más ingratos. ¿Saben por qué? Porque sabemos que Dios lo hace todo y eso es una verdad. Entonces, si Dios lo hace todo, no le damos gracias a la gente que hace algo por nosotros. Pero es que esa gente fue movida por Dios para hacer algo por nosotros y se merece que nosotros la honremos y le agradezcamos. Entonces, mis hermanos, seamos agradecidos y reconozcamos a las personas que son canales de bendición para nuestras vidas. Ustedes son de bendición para mí. Yo por eso los honro. ¿Sí? Y pido al Señor que Dios les bendiga. Yo creo que José reconoció que sus habilidades no provenían de él mismo, sino que Dios estaba trabajando a través de él. Y eso es una actitud de humildad. Así es de que, mis hermanos, tengamos todo esto en cuenta y esperemos que Dios obre a favor nuestro y que todo lo que Dios tenga para nosotros lo podamos recibir.